Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Es un gozo, un privilegio poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Agradecemos muchísimo tu compañía y que cada día puedas ser fiel en buscar a Dios, buscar su palabra. Oramos que el Espíritu Santo nos ayude y responda a toda necesidad en tu vida, en tu familia, y te responda con tremendas cosas. Acompáñanos en la escritura que hoy corresponde el libro de Éxodo capítulo 27, versículos 1 al 21. El único camino a Dios. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura será de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas, los cuernos serán parte del mismo y los cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios, sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Y las pondrás dentro del cerco del altar abajo y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos y estarán aquellas varas en ambos lados del altar cuando se ha llevado. Lo harás hueco, de tablas de la madera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Asimismo, harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido, de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce, y sus capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del monte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud, sus 20 columnas, sus 20 basas de bronce, sus capiteles y sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 y sus 10 basas. Y en el ancho del atrio, por el lado oriente al este, habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada será de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y al otro lado 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 basas. Para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí, lino torcido, de obra de recamador, sus cortinas 4 con sus 4 basas. Todas sus columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50, por un lado 50 por el otro, y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo el servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, fuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Seguimos con la descripción y el diseño del tabernáculo, el lugar donde Dios decidió morar en medio de su pueblo, para que cuando ellos anduvieran de lugar en lugar, y cuando la nube se detenía, el tabernáculo era enviado y la gloria de Dios se manifestaba.
Aquí hay dos elementos muy importantes dentro del atrio del tabernáculo, que ya dijimos se componía entre el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, lo que era el santuario. Pero todo esto estaba rodeado de cortinas, y dentro del primer atrio se encontraba el altar de bronce. Y como ya lo hemos dicho, el tabernáculo presenta la santidad como un proceso gradual. El atrio requiere una santidad, vamos a decirla, menor en comparación con el lugar santo y el lugar santísimo. A diferencia del lugar santo y el lugar santísimo, que representan la morada de Dios, el atrio representa la tierra. Es donde el pueblo ofrece sus sacrificios, pero sigue siendo parte del tabernáculo, no lo olvidemos. Y aunque es apartado del mundo, como en el huerto del Edén, es separado del resto de la creación. Así que los primeros 8 versículos que tratan sobre el altar, este era el elemento más importante del atrio, porque es el punto de contacto entre Dios y su pueblo. Y los versículos 9 al 19 destacan el límite del atrio y las cortinas y la ubicación en el altar. Así que nos enseña que la única manera que un pecador se puede acercar a Dios es primeramente expiando sus pecados, expiando sus culpas mediante sacrificios. Así que el pecador llegaba y se presentaba ante el altar y presentaba una ofrenda, una víctima sustitutoria en sacrificio por sus propios pecados, para poder acercarse a la comunión con Dios. Y sabes, Dios no ha cambiado. En esencia, Dios sigue siendo el mismo. Todo pecador tiene acceso a Dios. Y Dios hizo lo posible para que ya no haya más sacrificios por el pecado, sino un solo sacrificio, el sacrificio de su Hijo sobre el altar en el monte Calvario. La cruz nos hace posible que nosotros nos podamos acercar a Dios en comunión, y que todo pecador pueda invocar el nombre de Dios. Había lámparas en el santuario que alumbraban, según los versículos 20 y 21, y trata de cómo mantener el altar y aceite en el candelabro, y dentro del tabernáculo el pueblo ofrecería aceite puro de olivas machacadas, y que hubiera, ¿verdad?, aceite suficiente para hacer arder las lámparas del candelabro, y los sacerdotes llenarían de aceite de día y de noche. Esto era un estatuto perpetuo en Israel, para que las lámparas se mantuvieran encendidas, y que estas lámparas es la razón por las que deben mantener aceite y que ardan continuamente, alumbrando la mesa del pan de proposición, porque la luz simboliza la presencia de Dios. De la misma manera, no podemos dejar de orar y leer la palabra para estar siempre delante de Dios. ¿Sí? No hay nada más importante que estos elementos deben estar llenos de aceite para llevar una vida espiritual sana. Tú y yo, como hijos de Dios, como hijos amados de Dios, tenemos libertad de acercarnos a Dios por medio del sacrificio en el altar y llegar al lugar de la presencia y ofrecernos como esos panes ante el altar, y ser alumbrados con esa luz de Dios, con la luz del Espíritu Santo, y ese aceite pueda fluir y refrescar nuestros corazones a través de la palabra, y tener comunión en la palabra y en la oración. Por eso, qué bendición poder acercarnos cada día a la palabra de Dios y saber que Dios nos habla, que Dios nos oye, que Dios nos escucha y que Dios es bueno. Él es bueno todo el tiempo. Acércate cada mañana, acércate cada día al lugar de su presencia. Ahora
Tú y yo, por medio de Cristo, solamente tenemos que invocar a Dios y podemos acercarnos a Él por medio de su sacrificio, porque somos hijos de Dios. Yo oro para que crezcas cada día en amor y en comunión. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor te bendiga. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús.